Palmas Reales, Iglesia Bíblica Bautista, perfeccionando tu vida con la palabra de Dios. Uno de los temas que hay en la Biblia es de que Cristo es Rey. Y yo estaba, y justamente eso es lo que yo quiero estar predicando durante estos próximos domingos. Hay una serie que ustedes pueden ver ahí el título en sus notas. Dice Mateo, leales a Cristo el Rey. El proyecto es, la idea es durante varios domingos, sumergirnos de una manera temática, por temas en el libro de Mateo para estudiarlo. Le quiero ser honesto de que este estudio lo iniciamos en el año 2019, pero no lo terminamos. Lo dejamos al comienzo nada más y de ahí nos entretuvimos con otras cosas y luego a los meses vino esta pandemia que nos azotó y ahí lo dejamos todo y yo he decidido retomarlo para una vez terminarlo. Pero en volver a hacerlo, estoy comenzando otra vez esta serie de prédicas para que lo podamos terminar esta vez. Sí, confío en el Señor que lo podamos terminar. Ahora, la Biblia nos enseña, hermanos, una vez más, permítame decirlo, literalmente desde el libro del Génesis, a través de toda la Biblia nos enseña de que el Mesías, el Señor Jesucristo, es el Rey. Él es el Rey del universo, Él es el Rey del pueblo de Israel, Él es el Rey de la iglesia y Él tiene que ser el Rey de tu vida. Ahora, yo estaba en estos días cuando estaba preparando la prédica, estaba recordando una canción que a Beni le gustaba cantar. Ella ponía su cassette en la cocina y ella pues se ponía a cantar una canción, un coro que nosotros también hemos cantado acá en la iglesia, pero a ella le gustaba cantar mucho eso, decía, ¿no? El Señor es mi Rey, mi todo. Ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí, una bonita canción, ¿no? No lo canto por razones obvias, ¿ya? Pero Benny paraba cantándolo, el Señor es mi Rey, mi todo, y ella lo paraba repitiendo y lo cantaba y me gustaba siempre escuchar cómo ella cantaba porque Benny tenía una bonita voz y ella cantaba muy bien. Y algo que yo me duelo es que yo nunca grabé ninguna canción que ella estuviera cantando, ¿eh? Así que ustedes graben lo que canta su esposo o su esposa, ¿ya? Aunque cante feo, pero grábenlo, ¿no? Para que algún día lo escuchen, ¿sí o no? Y digan, no, así cantaba mi esposo, así cantaba mi esposa, ¿no? Y porque yo digo, no, me hubiera gustado tener tantas grabaciones que Benny cantaba muy bonito. Pero ella cantaba esa canción, el Señor es mi Rey, mi todo, y es cierto, ¿eh? Jesucristo tiene que ser nuestro Rey, queridos hermanos. Ahora, pero en este proceso de que Él es el Rey, como dice aquí en el título de la serie, acá abajo dice, leales a Cristo el Rey. O sea, si nosotros reconocemos que Cristo es nuestro Rey, nosotros tenemos que ser leales, hermanos míos. O sea, nosotros tenemos que someternos a la verdad espiritual de que Él es el Rey. Y eso es lo que queremos estar hablando durante estas semanas aquí en base al libro de Mateo. Ahora, queridos hermanos, en los dos primeros capítulos de Mateo nos van a presentar lo que nosotros llamamos aquí en sus notas el nacimiento del Rey. Y en estos dos capítulos de Mateo vamos a ver lo que yo llamo que Dios está interviniendo en la historia humana. Dios interviene en la historia del hombre. Dios se hace parte de la historia, en este caso por medio del nacimiento del Mesías, Dios hecho hombre. Eso es lo que vamos a estar viendo durante estas semanas. Ahora, en este primer estudio que usted tiene ahí en sus manos, vamos a ver nosotros de que Mateo nos va a presentar en estos dos capítulos, capítulo 1 y capítulo 2, nos va a presentar 4 hechos respecto al Rey. 4 realidades, 4 verdades, como usted quiera decirlo, en cuanto al hecho de que Jesucristo es el Rey. Entonces, hecho número 1, por si acaso no estamos diciendo Hechos capítulo 1, ¿eh? Estamos diciendo hecho número 1. ¿Cuál es el hecho número 1? El linaje del Rey.
el linaje del rey. En el capítulo 1 vamos a encontrar esta verdad bíblica, así que yo le pido que abra la Biblia en Mateo capítulo 1, por favor, donde vamos a ver cómo se nos presenta la realeza de Jesús. Porque hermanos, cuando Jesús nació, los israelitas estaban esperando que naciera un descendiente del rey David para que sea nuevamente el rey de la nación de Israel. Así que ahora Jesús viene aquí y él va a nacer y él lo primero que va a establecer es su derecho al trono. Entonces, número 1 en sus notas dice, su linaje humano, su linaje humano. Los versículos 1 al 17 de Mateo básicamente nos presentan la genealogía de Jesucristo. Bueno, todos sabemos lo que es una genealogía, ¿verdad? Una genealogía es saber, quién fue mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y ta. Así usted va retrocediendo en el tiempo para que usted sepa de dónde viene usted, quiénes fueron sus antepasados. Entonces lo mismo ocurre aquí en Mateo capítulo 1, del versículo 1 al 17, se nos presenta una rápida genealogía del Señor Jesucristo y de esta manera se establece el linaje humano del Señor Jesucristo. Ahora, es interesante, antes de leer el texto bíblico, es interesante, de acuerdo a sus notas, yo quiero seguir en el orden que usted tiene sus notas, de que Mateo nos da la genealogía de José. Mateo nos da la genealogía de José, y mientras que Lucas nos da el linaje de María. Ahora, lo que yo le quiero decir es que básicamente en los evangelios hay dos genealogías. Una la encontramos aquí en Mateo capítulo 1 y la otra la encontramos en Lucas capítulo 3. Hay dos genealogías de Jesucristo. Ahora, la genealogía que tenemos aquí de Mateo es la genealogía del padre adoptivo de Jesús, José, porque todos nosotros sabemos que José no fue el padre biológico de Jesús, sino el padre adoptivo. Y justamente esta genealogía que tenemos acá es la genealogía de José, mientras que la genealogía que aparece en Lucas capítulo 3 es la genealogía de María. Ahora, ambas genealogías tienen como antepasado común, aparte de Abraham, al rey David. Pero luego, en cierto momento, las ramas se separan, del rey David se separan. Y uno viene a ser de José y la otra viene a ser de María. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué hay dos genealogías? Porque, hermanos míos, en el capítulo 1 de Mateo, cuando se habla, por ejemplo, de los antepasados de José, en el versículo número 11 se menciona a un personaje del Antiguo Testamento. Versículo 11 dice, Josías engendró a Jeconías. Y luego en el versículo 12 otra vez se vuelve a mencionar a este personaje Jeconías. Jeconías fue uno de los reyes del pueblo de Israel. Bueno, era rey en el sentido que tenía derecho al trono en ese momento. Y también este personaje Jeconías se le llama, el profeta Jeremías le llama Conías, o sea, le saca el G y solo se queda con Conías, Jeconías. Y Dios trajo un castigo sobre este hombre Jeconías y Dios dijo, ningún descendiente de Jeconías se va a sentar en el trono de David. O sea, ningún descendiente biológico de Jeconías iba a llegar a ser rey. Eso quiere decir que José nunca hubiera podido llegar a ser rey. Eso quiere decir que si Jesús hubiera sido descendiente biológico de José, Jesús no hubiera tenido derecho al trono de David. Pero como Jesús no fue descendiente biológico de José, Jesús tiene derecho al trono por el lado de su madre, porque su madre María también es descendiente del rey David. Así que por eso hay dos genealogías muy importantes. Ahora, también es importante el versículo 1 de Mateo 1:1, donde dice, libro de la genealogía de Jesucristo. Y luego nos dan dos frases muy importantes
que van a establecer la relación de Jesucristo con dos personajes importantes en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son? Versículo 1 dice, hijo de David, y luego menciona hijo de Abraham. Ahora, entiéndase la palabra hijo no en el sentido literal de que David había sido el padre directo de Jesús, sino en el sentido de abuelo, de antepasado. Porque sabemos nosotros, por ejemplo, que entre el rey David y Jesucristo hay más o menos 1000 años de distancia. Y entre Jesucristo y el hijo de Abraham hay 2000 años de distancia. Así que aquí este versículo 1 de Mateo 1:1 está estableciendo el vínculo de Jesucristo con el padre de la nación de Israel. ¿Quién es el padre de la nación de Israel? Abraham. Y con el rey de la nación de Israel, que todos reconocen, el rey David. Y luego de ahí en adelante se comienza a dar toda una serie de personas quienes son los antepasados del Señor Jesucristo. Ahora, antes de seguir leyendo o meternos a leer la genealogía un poco, yo quiero seguir viendo lo que dice usted en sus notas. En su nota dice, en la letra B dice, esta genealogía, primero, muestra que Jesús es parte de la historia. Claro, eso quiere decir que Jesucristo no nació así por así, o Él apareció así por así, sino que Él tenía antepasados. Y eso es importante para nosotros en todo el proceso de la redención humana. Número 2, ilustra la maravillosa gracia de Dios. Esta genealogía ilustra la maravillosa gracia de Dios. Ahora usted dirá, ¿cómo es que ilustra la maravillosa gracia de Dios? Bueno, para aquellos que tienen la Biblia de estudio MacArthur, usted puede chequear ahí en el comentario al capítulo 1 de Mateo, en el versículo número 3, que MacArthur dice una verdad ahí, dice que era algo inusual que en las genealogías las mujeres sean mencionadas. Hermano, porque todos nosotros sabemos que en la cultura de aquel entonces las mujeres no se les consideraba así para sí. Es muy distinto a nuestra cultura hoy en día. En nuestra cultura hoy en día a la mujer se le menciona, se le da su lugar y todo. Pero en aquellos tiempos en la cultura la mujer no era mencionada en una genealogía. Solo se mencionaba, fulano tuvo como hijo a sutano. Y merengano tuvo como hijo al otro, y así seguía. Nunca se mencionaban a mujeres, pero aquí se van a mencionar a 5 mujeres, y ahí viene la gracia de Dios, hermanos, porque 4 de ellas eran gentiles. Y mire usted lo que dice, mire, por ejemplo, en el versículo número 3, en el versículo 3 dice, Judá engendró de Tamar. Aquí se menciona a la primera mujer, Tamar. ¿Quién era Tamar? Tamar, hermanos, era una cananita que según Génesis capítulo 38, fíjese que le estoy dando la cita, Génesis capítulo 38, Tamar se disfrazó de prostituta para seducir a su suegro Judá para tener un hijo. La historia, los detalles usted lo puede encontrar en Génesis capítulo 38. Pero el punto es que Tamar no era judía, era una cananita. Otra mujer, en el versículo número 5, dice, Salmón engendró de Raab. Aquí tenemos a otra mujer llamada Raab. ¿Quién era Raab? Josué capítulo 2, usted va a encontrar cuando los espías llegan a Jericó, encuentran a esta mujer que era una cananea, una gentil, una cananea, era natural de la ciudad de Jericó, y encima de todo tenía el triste oficio de la prostitución. Una mujer que vivía así. Ahora, en el versículo 5 se menciona a otra mujer, también antepasada de Jesucristo, dice, Booz engendró de Ruth. Aquí tenemos otra mujer, Ruth. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado hablar de Ruth, ¿verdad? Inclusive hay un libro en la Biblia que se llama el libro de Ruth, todos lo sabemos. Esta mujer, hermanos míos, no era judía,
Ella era una extranjera de la nación de Moab, era una moabita. Y esta gentil, ella se convirtió a Dios abandonando sus ídolos. O sea, ella había sido una idólatra y dejó todos sus ídolos para venir a ser parte del pueblo de Dios. Más adelante encontramos en el versículo número 6 que se hace alusión a Betsabé. En el versículo número 6 dice: Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón. Y ahí viene la alusión, dice, ¿de dónde nació Salomón? Dice, de la que fue mujer de Urías. Ahora, la historia de Betsabé usted la encuentra en 2 de Samuel capítulo 11. Ahí encuentra, ¿no? Ahora, ¿qué sucedió con Betsabé? Hermano, Betsabé sencillamente, al igual que el rey David, cometió adulterio. Pero aún a pesar del adulterio que cometió, viene el perdón de Dios. Ojo, hermanos, si esto no es gratuito, ¿ah? Cuando uno quiere el perdón de Dios, uno tiene que buscar el perdón de Dios. Ahora, no se trata de decir, yo peco y Dios me perdona, y dice así, no. Cuando uno peca, tiene que asumir las consecuencias de su pecado. Y si usted lee el libro de 2 de Samuel capítulo 11, que le he dado la cita, usted va a ver que el rey David y Betsabé asumieron las consecuencias de sus pecados. Y viene el juicio de Dios. Y viene el arrepentimiento de Dios. Entonces, esto no es cosa como quien dice, es fácil, peco y pido perdón y todo sigue como si nada. No es así. Viene siempre el juicio de Dios. Entonces, Betsabé, al igual que el rey David, cometieron el pecado de adulterio. Y Dios los perdonó. Hermano mío, luego viene otra mujer. En el versículo número 16... Versículo número 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María. María. Todos sabemos quién fue María. No podemos hablar nada malo de María. No porque María sea la reina del cielo, por si acaso, de ninguna manera, ¿no? Como dice el sistema católico romano, ¿eh? María no es la reina del cielo, por si acaso, ¿ya? Solamente hay un rey en el cielo, ¿no? Que es Dios, Jesucristo, nada más. No hay reina en el cielo, por si acaso, ¿eh? Pero, ¿cuál es el asunto con María? Hermano, el asunto con María es que ella llevó el estigma de un embarazo fuera del matrimonio. Y todos lo entendemos eso, ¿verdad? Todavía no se había casado, todavía estaba soltera, no se había unido con su novio, estaban solamente comprometidos en matrimonio, y Dios le dice, vas a ser madre del Mesías. Y ella, hermano, inmediatamente dijo, pero Señor, ¿cómo hacer esto si soy todavía virgen? No conozco varón. Y el Señor le dice, la sombra del Altísimo te va a cubrir y serás madre del Mesías. Hermano, y en ese momento ella no dijo no, ella no puso peros, ella no rechazó lo que Dios le estaba diciendo que Dios iba a hacer, hermano, sino que ella dijo sencillamente, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y así fue. Hermanos míos, aquí encontramos entonces que entre los antepasados de Jesús, por lo menos hay 3 mujeres gentiles, cananeas. ¿Quiénes son? Tamar, Raab y Ruth. No eran judías, eran gentiles. ¿Y sabe lo que eso nos tiene que hacer ver? La gracia de Dios. Porque cuando Cristo muere en la cruz, derrama su preciosa sangre, que contiene también rastros de sangre gentil también. Es por eso que el Señor nos da su misericordia aún a través de esta genealogía. Algo más, sigamos. Punto número 3. Esta genealogía establece el derecho de Jesús al trono de David. El derecho de Jesús al trono de David. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo tiene derecho al trono. Y la única forma de establecer ese derecho es por medio de una genealogía que indique quiénes son sus antepasados. Y eso es algo precioso, ¿verdad? Ahora, continuemos, por favor, avance usted en sus notas, tal como estamos viendo la prédica de esta mañana. Ahora veamos la segunda parte del capítulo 1, que viene a ser su linaje divino. Número 2, su linaje divino. Su linaje divino. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo número 16 al 18, encontramos que dice así. Versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, y fíjese, dice, de María,
y de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. O sea, Jesús nace de una mujer llamada María. Luego, versículo 18, por favor, saltémonos al 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y aquí se nos hace un pequeño recuento, resumen de cómo fue el nacimiento. Estando desposada María, léase la palabra desposada como la palabra comprometida, de novios. No estaban casados todavía, estaban solamente comprometidos, estaban de novios. Dice: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, y ahí aclara el autor, antes que se juntasen, o sea, antes que estuvieran conviviendo como cualquier pareja en matrimonio, dice: ¿qué ocurrió con María? Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Hermanos, recordemos que María, cuando recibe el anuncio de que va a ser madre del Salvador, en ese momento también a María se le dice que su parienta Elizabeth, su prima Elizabeth, va a ser madre también, va a tener un hijo. Entonces María sale de su pueblo y se dirige a visitar a su prima en las montañas de Judá. Y está con ella 3 meses por lo menos. Y cuando regresa después de 3 meses a su pueblo donde estaba su novio, ¿qué cosa ocurre? Le dice: José, estoy embarazada. Bueno, ¿usted qué cosa cree que puede pensar usted en ese momento? Imagínese usted está de novio, tiene la novia, y la novia se le va de viaje a visitar a un familiar a la provincia. Después de 3, 4 meses viene y le dice: fulano, estoy embarazada. ¿Usted qué piensa en ese momento? Esta mujer me ha sido infiel, me ha engañado, ¿sí o no? Me adornó la frente. Eso le digo para que usted más o menos se dé cuenta de la situación que ocurrió en ese momento, ¿ah? Hermano, María estaba asumiendo una situación muy delicada. Ella se exponía no solo a la murmuración, sino a que la maten por lapidación, que le tiren piedras. Ahora, vamos a la nota, por favor, avancemos, dice así. Ahí, bajo el punto 2, dice: Jesús nació de una madre terrenal sin necesidad de un padre terrenal. Y eso es cierto. Ahora, por si acaso, no estamos diciendo que los padres no son necesarios en el hogar, ¿eh? Por si acaso, ¿eh? Los padres y las madres son necesarios en el hogar, ¿verdad? Pero ¿sabe algo más? Las madres son más necesarias todavía para la crianza de los niños. Y bueno, no me quiero meter a hablar de la crianza de los niños, ¿eh? Pero podría hablar bastante, ¿eh? Pero luego en su nota mismo dice: esto se conoce como la doctrina del nacimiento virginal. Nacimiento virginal. María está lista para tener su bebé. En este caso es el nacimiento virginal. Nacimiento virginal, hermano, porque María no había conocido un varón. Y el Señor está haciendo algo maravilloso, donde una mujer sin intervención de un varón queda embarazada y va a ser madre del Salvador. Ahora, eso es algo precioso. Ahora, hermanos, esto de que una virgen tendría un hijo fue profetizado en las Escrituras más o menos 700 años antes de Jesús. Anote la cita ahí: Isaías capítulo 7, versículo 14, Isaías capítulo 7, versículo 14, encontramos que claramente el profeta dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un niño, dice, la virgen va a concebir. Hermano, y eso fue un mensaje, eso fue una profecía que rompió todos los esquemas. Porque ¿cómo puede ser posible que una virgen tenga una criatura sin intervención de un varón? Y aquí tenemos la respuesta. Cuando el Señor se le aparece a María, le dice: María, la sombra del Altísimo te va a cubrir y vas a tener una criatura. Ahora, si usted me pregunta a mí, ¿cómo, pastor? Yo no sé, hermanos. Esa es una de las preguntas que yo tengo en mi lista, que cuando llegue al cielo se la voy a hacer a Dios. Ya, Señor, explícame, tenemos toda la eternidad, a ver, dime cómo ocurrió esto, ¿sí o no? Hermano, porque en nuestra mente humana hay cosas que no puede entender. Ahora, pero también este es el nacimiento de Jesús, de una mujer, es el cumplimiento de otra profecía
que encontramos en Génesis capítulo 3, versículo número 15. En Génesis 3:15 encontramos la primera profecía de toda la Biblia, lo que nosotros llamamos en el estudio bíblico el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. En esa profecía de Génesis 3:15 se dice claramente: la simiente de la mujer va a herir a la simiente de la serpiente. La simiente de la mujer. Y en Gálatas se dice claramente que la simiente de la mujer es el Señor Jesucristo. Una mujer teniendo un hijo sin intervención de un varón. ¿Ok? Ahora, continuemos por favor. En este capítulo que vamos viendo se le dan 3 nombres a Jesucristo. ¿Cuáles son esos 3 nombres? En el versículo número 16, al final del versículo 16 se dice: llamado el Cristo. Así que el primer nombre que se le da a él es Cristo. Ahí ponga, número 1, ponga Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa ungido. Ungido, o también significa, equivale, digámoslo así en otra lengua, a la palabra Mesías. Mesías. Cristo significa ungido y en hebreo es Mesías. Aquí son 2 palabras: Cristo en el idioma griego, Mesías en el idioma hebreo. Cristo en griego, Mesías en hebreo. Ambas palabras, Cristo y Mesías, significan lo mismo, significan ungido. Segundo nombre, versículo 21. Versículo 21 dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Jesús. Segundo nombre de Jesús. Y luego se le da la razón de ese nombre. Si usted sigue leyendo el versículo 21, dice: ¿cuál es la razón de ese nombre? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, justamente el nombre Jesús significa Salvador. Salvador. Y yo ya les he contado cuál es la razón de mi segundo nombre, ¿no? Mi segundo nombre, usted sabe cuál es, ¿verdad? Jesús. ¿Se recuerdan por qué les he contado que me pusieron Jesús? Pues, ¿no? ¿Recuerdan que les he contado? Sí, les he contado, hermanos. Mi madre tenía decidido que me iba a llamar Fernando, pero mi padre, según el calendario, el día de mi nacimiento, el 8 de diciembre, mi padre, ¿qué decía? Tiene que llamarlo Inmaculado, porque ese es el día de la Inmaculada Concepción. Y estaban, discutiendo, ¿no? Inmaculado, para acá, que sí, no, que ya, que... Esa era la bronca que había, ¿no? Hasta que finalmente dijeron: ya, como nació en diciembre, que sea Jesús. Bendita sea mi madre, que me salvó, ¿no? Por eso yo a mi madre la quiero, ¿sí o no? Cada vez que la voy a ver le llevo su tamalito a mi mamá, ¿no? Gracias. Imagínense que me hubieran llamado Fernando Inmaculado. Por eso le digo Fernando Jesús, para servirles, hermanos míos. ¿Ok? Tercer nombre que encontramos aquí en el versículo número 23. Versículo 23 dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahí se nos da el significado. El tercer nombre que encontramos aquí es Emmanuel. ¿Qué cosa quiere decir Emmanuel? Las últimas palabras del versículo 23 dice que traducido es Dios con nosotros. Así que aquí en el capítulo 1, hermanos míos, encontramos que el Señor Jesucristo por lo menos tiene 3 nombres: Cristo, Jesús y Emmanuel. Pero todo esto nos enseña algo. Como dice en su nota con letras grandes, dice: entonces el rey, o sea Jesucristo, era un hombre judío que también era el Hijo de Dios. Y ahí viene lo sobrenatural. El Hijo de Dios, siendo el Dios eterno, ha tomado forma humana. Y es ahí donde entra ese hermoso cántico que Pablo escribe en Filipenses capítulo número 2. ¿Qué cántico? Usted léalo luego, anote la cita ahí, Filipenses capítulo número 2, del versículo 1 hasta el versículo 8, si no me equivoco, ¿no? Donde Pablo va a hablar de la encarnación de Jesús. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, dice, forma de hombre,
O sea, de forma de Dios a forma de hombre. Ese es el hermoso cántico, hermanos, que se cantaba en la iglesia en aquel entonces, donde se magnificaba el hecho de que Dios se había hecho hombre y había habitado entre nosotros. Ahora, pero ya encontramos en el capítulo 1 que el Rey de los cielos viene a ser parte de la familia humana. Pero aquí nos preguntamos, ¿pero alguien reconoció que el Rey había venido a ser parte de la familia humana? Tristemente, entre los judíos, no. Entre los gentiles, fíjense, entre los no judíos, sí reconocieron que el Rey había nacido. Y eso nos lleva al capítulo 2, por favor, capítulo 2 de Mateo, ¿ya? Capítulo 2. Y eso nos lleva al hecho número 2. El hecho número 2, póngale ahí, por favor, la adoración al Rey. Capítulo 2, versículo 1 al 12. No vamos a meternos mucho en este tema porque recuerde usted que durante 3 semanas del mes de diciembre último hemos estado hablando una serie de sermones que lo titulamos El regalo de la Navidad. ¿Recuerdan ustedes? Que estudiamos los 3 regalos que trajeron los magos, ¿no? ¿Cuáles son los 3 regalos? Oro, incienso y mirra. Durante 3 semanas estuvimos hablando de este tema, así que no vamos a profundizar mucho en este asunto. Pero aquí en el capítulo 2, hermanos míos, encontramos esta historia que permítanme leerla rápidamente. Sí, versículo 1 al 12 dice: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y esa es la historia de cómo llegan esos hombres para adorar al Rey de Reyes. Hermanos míos, número 3, ahí en sus notas. Sabemos muy poco sobre estos magos. Muy poco sabemos. Por ejemplo, no sabemos sus nombres. Tampoco sabemos cuántos eran. Y lo único que sabemos es cuando ellos mismos dicen que venían del oriente. O sea, no sabemos exactamente de dónde vinieron. No sabemos sus nombres, no sabemos cuántos eran, no sabemos de dónde vinieron. Por eso sabemos muy poco sobre estos magos. Número 4. Dios les dio una señal especial. A ver, dígame ¿usted sabe cuál fue esa señal que les dio muy especial a los magos? Exactamente, una estrella milagrosa. Ahora, número 5, estos hombres eran gentiles. Estos hombres eran gentiles. Ahora, pero siendo gentiles, hermanos, y para embarcarse en un viaje de esta naturaleza, y por los regalos que llevaron, estos hombres eran gente rica, eran ricos. Y estoy seguro que de acuerdo a la costumbre de la época, no llegaron solos, sino que llegaron con toda una comitiva. Hombres que les acompañaban, sirvientes, ayudantes, de repente algunos guardaespaldas también, estaban ahí con ellos, y eran gente muy estudiosa, eran eruditos. Ahora, estos hombres vinieron desde muy lejos para adorar al Señor Jesucristo, hermanos míos. Ahora, estos magos, número 6, por favor. Los magos buscaban al rey. Los magos buscaban al rey. Herodes se opuso al rey. Herodes se opuso al rey.
Y los sacerdotes judíos ignoraron al rey. Los sacerdotes judíos ignoraron al rey. Observe por favor la pregunta que ellos hacen cuando llegan a Jerusalén. Versículo número 2:2 dice que ellos llegan a Jerusalén los magos y ¿qué preguntan? Dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos llegan a Jerusalén con esta pregunta. Ahora, pero hermanos míos, cuando ellos llegan a Jerusalén, dice el versículo número 3, que todos se turban, se sienten conmocionados ante lo que escuchan. El rey Herodes, en el versículo 4, le consulta a los sacerdotes y a los escribas, a los estudiosos del Antiguo Testamento, ¿dónde va a nacer el Cristo? Y automáticamente en el versículo 5 y el versículo 6 le dicen al rey Herodes, le dicen, va a nacer en Belén de Judea. En Belén de Judea. ¿Sabe, hermano, lo que le estaban diciendo al rey? ¿Sabes qué, rey Herodes? Según una profecía bíblica, el Mesías va a nacer aquí a una distancia de 10 kilómetros. Aquí a 10 kilómetros le dicen. Ahí va a nacer el Mesías. Hermano, los sacerdotes sabían dónde iba a nacer el Mesías. Ahora, y déjame decirle algo, no solamente sabían el lugar, sino ellos tenían una aproximación del cuándo nacería el Mesías. Bueno, ellos tenían una idea del cuándo. Así que el nacimiento del Mesías, hermano, no los tomó como quien dice de sorpresa. Ellos tenían una idea del cuándo. Ahora usted dirá, y pastor, ¿y de dónde saca usted el cuándo? Porque hay una profecía en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, donde Dios establece un tiempo para toda la historia de la humanidad. Es la profecía de las 70 semanas, donde Dios dice, desde tal punto se inicia el conteo. Hermano, usted estudia esa profecía y usted va a ver donde dice, desde tal punto se inicia, va a ocurrir esto, y en tal momento se le da muerte al Mesías. Entonces ellos sabían, si aquí comienza el conteo y aquí muere el Mesías tiene que nacer antes. Y ellos sabían que estaban en la fecha aproximada de cuándo nacería el Mesías. Pero aún a pesar de eso, todos estaban sin darle importancia a este hecho sobrenatural del nacimiento del Mesías. Entonces los magos van a encontrar a Jesús. Ya les habían dicho, ¿dónde van a nacer? Y los magos se dirigen a Belén. Y los magos van a encontrar a Jesús. Y cuando lo encuentran a Jesús, según el capítulo 2, versículo 11, el capítulo 2, versículo número 11, dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. No adoraron a María, adoraron al niño. No adoraron a María, adoraron al niño. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre cuando estos magos encuentran a Jesús? Va a ocurrir tres cosas. La primera, lo reconocieron. Ahora, ¿cómo lo reconocieron? Porque la estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. Por eso lo reconocieron. Segundo, lo adoraron. ¿Qué hicieron los magos? Lo adoraron al niño. Y vuelvo a repetir, no adoraron a María, adoraron al niño. ¿Por qué adoraron al niño? Porque ellos estaban buscando al rey de Israel. Y el niño que había nacido ahí, ese niño, era el rey de Israel, que merecía toda adoración. Y luego, ¿qué más hicieron estos hombres? Lo tercero, le entregaron regalos. O le entregaron ofrendas, como usted quiera decirlo. Le entregaron regalos, le entregaron ofrendas, le trajeron presentes y se lo dieron al niño que había nacido. Ahora, es ahí donde yo le digo algo que está en sus notas. Por favor, dice, Dios debe ser adorado y la ofrenda forma parte de la adoración. ¿Qué dice? ¿Qué dice usted? ¿Es así o no, hermanos míos? Hermano, la ofrenda es parte de la adoración a Dios. La Biblia enseña en varias partes que cuando venimos a adorar a Dios, la Biblia dice, no vengas con las manos vacías. Eso implica que cuando venimos a adorar a Dios tenemos que traer el fruto de las bendiciones que Dios nos da. Hermano, porque todos nosotros siempre recibimos bendición de Dios.
Hermano, todos recibimos bendición de Dios. Ahora, no me va a decir que no, porque si usted no recibiera bendición de Dios, usted ya estaría muerto, pues sí o no. No tendría que comer, no tendría donde dormir, no tendría ropa, no tendría nada. Pero todos recibimos la bendición de Dios. Y ese fruto de la bendición de Dios tenemos que darle la ofrenda al Señor. Así tenemos que darle nosotros, la ofrenda al Señor. Ahora, continuemos por favor, porque el tiempo nos está ganando. El tercer hecho, hecho número 3. Hostilidad contra el rey, hostilidad contra el rey. O sea, se comienza a levantar ataques contra el rey. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Rápidamente, por favor, quiero leerlo. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermano, aquí se comienza a levantar todo un ataque contra el Señor Jesucristo que había nacido. Ojo, pero hermano, él ya no era un bebé, ya había pasado cierto tiempo. Es por eso que la orden del rey dice claramente en el versículo 16, maten a todos los niños menores de 2 años. Ya era un niño ya un poquito que había crecido. Y la orden es maten a todos los niños. Entonces en sus notas, por favor, en el punto número 8 dice, la ira de Herodes es evidencia de su arrogancia. Arrogancia. ¿Por qué arrogancia? En ese momento Herodes era el rey de Israel, pero Herodes no estaba contento con la idea de que había nacido un niño que iba a ser el rey de Israel. Entonces Herodes en su arrogancia está diciendo, el único rey acá soy yo y no lo voy a reconocer como rey. Es por eso que Herodes manda a matar a todos los niños. Otro punto, el número 9, dice, Herodes ordenó matar a los niños menores de 2 años en Belén, y bueno, eso ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero luego hay un pensamiento que colocamos ahí que dice, Mateo introduce aquí el tema de la hostilidad contra el rey y lo desarrolla en todo su libro. Y esa es una característica del Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo siempre se va a ver esto. Jesucristo se presenta como el rey y siempre va a haber ataques contra el rey. Siempre va a haber intentos de hacerle daño al rey. Y esa es la hostilidad contra el rey. Hecho número 4, por favor. Hecho número 4, que ya se nos acabó el tiempo y estoy robándole tiempo al resto del culto. Dice, la humildad del rey. La humildad del rey. Ahora, ¿cómo se ve la humildad del rey? Por favor, leamos versículos 19 al 23. 19 al 23 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, o sea, al norte de la nación. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Ahora, ¿dónde se ve la humildad del rey? Primeramente, número 10, en su nota, por favor, dice, el rey ya lo había demostrado, o sea, el rey ya había demostrado ser humilde desde el momento que decidió encarnarse. Desde el momento que él decidió ser un hombre, venir a esta tierra, él ya estaba demostrando su humildad. ¿Por qué? Porque, hermano, él está dejando el cielo, él está dejando el trono, él está dejando su gloria, él está pasando de ser el Dios todopoderoso a ser un ser humano con limitaciones como nosotros la tenemos. Hermano, y tenemos que recordar el versículo donde dice así. Permítame leer un versículo que está en Corintios donde dice así.
Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. ¿Para qué? Dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo siendo rico se hizo pobre, para que nosotros con su humanidad, su pobreza, llegásemos a ser ricos. Ese versículo que he leído está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pero para mí, en este momento, cuando pienso en este asunto de que Cristo se hizo niño, que Cristo se hizo pobre, para mí es inevitable recordar el viejo himno, que a veces solamente lo cantamos en Navidad, ¿no? ¿Y cuál es ese viejo himno? El viejo himno que dice, tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Lo recuerdan o no? Sí, no, hermoso himno, ¿no? Dice, tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón y en pesebre te hicieron nacer. Y el coro dice, como tú no pudiste nacer en un mesón, sino naciste en un pesebre, el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y esa es la gran verdad. Dios se hizo pobre por amor a nosotros, para que llegásemos a ser ricos. Permítame ir terminando, lo último que dice ahí, en el punto número 11, dice, José y su familia se asentaron en Nazaret. Y usted dirá a estas alturas, permítame decirle, ¿no? Usted dirá, pastor, pero en el hecho número 4 usted dice la humildad del rey. ¿Dónde está la humildad? La humildad del rey, Jesucristo, está en el hecho de que él, su madre y su padre adoptivo se fueron a vivir a esta pequeña ciudad al norte llamada Nazaret. Y ahí le digo dos cosas sobre Nazaret. Era una aldea, y permítame decirle, era una aldea. No era un pueblo, era una aldea. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre un pueblo y una aldea en aquel entonces? Un pueblo es un poco más grande. Una aldea era el camino, la carretera y en cierto punto unas cuantas chocitas por ahí que había. Esa era una aldea. Era una aldea. Era una aldea, y escribe en sus notas, humilde, y entiéndase que aquí la palabra humilde la estamos usando como sinónimo de pobre. Era una aldea humilde y despreciada, Hermanos, en sí, a toda la región de Galilea se le consideraba como una zona despreciada, porque toda la región de Galilea siempre se le veía como gente que solamente se dedicaba al trabajo físico y que no se dedicaban al estudio. Es por eso que cuando Jesús se presenta en el capítulo 1 de Juan, ¿qué cosa dice Natanael? Natanael dice, de Nazaret, o sea, de Galilea, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Así dice Natanael, en Juan capítulo 1, versículo 46. En Juan capítulo 1, versículo 46. El mismo Natanael se asombra de que de Galilea, de Nazaret, salga alguien que esté enseñando la palabra de Dios. Y bueno, por eso es que Jesús nos está demostrando su humildad. Y como dice al final de la nota que usted ha recibido, dice, la humildad del rey es ciertamente algo digno de admirar e imitar. Queridos hermanos, el tiempo me ha ganado, ya va a ser casi las 9:30 de la mañana, he hablado mucho, me la estoy descobrando del domingo pasado que el pastor Martín predicó solo 20 minutos, ya, lo que él no predicó yo he predicado hoy día, ya hermanos, disculpa pastor Martín, ¿no? Hoy día te agarré a ti como piñata. Muy bien, vamos a orar, ¿qué les parece hermanos? Antes de que vengan mis queridos hermanos encargados de la alabanza, ¿sí? Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra. En verdad, Señor, que Jesucristo es el Rey. Y todos nosotros necesitamos vivir en obediencia al Rey. Y todos nosotros necesitamos entender que este Rey
es digno de dirigir nuestras vidas, de guiar nuestras vidas, de guiar nuestras familias. Y yo te pido, Padre, que en el corazón de mis hermanos y hermanas de esta congregación pongas ese fuerte deseo de reconocer a Jesús como Rey y que Jesús reine en su vida, en su familia, Señor. Padre, pedimos bendición sobre cada uno de los presentes. Oramos en este momento dándote gracias. En Jesús, amén, Señor. Amén.